Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos. Un gusto volvernos a encontrar el día de hoy. Vamos a retroalimentar la temática redes sociales. Como sabemos, las redes sociales se han convertido en una herramienta primordial o, bueno, fundamental para las relaciones sociales, ¿no? Pero no solamente para hacer amigos, observar fotos, sino va más allá. Si nosotros lo utilizamos dentro del ámbito educativo, obviamente vamos a obtener muchísimos resultados positivos. Por ejemplo, una red social sirve para compartir información, para poner noticias, ¿sí? Para poder compartir conocimientos, poder compartir ideas, experiencias, con el propósito de poder afianzar los conocimientos y obviamente de aprender. Existen muchísimas redes sociales, no solamente las que conocemos como Facebook u otras no similares, sino también redes sociales de carácter académico, ¿sí? De carácter académico y científico. Ya, el contenido, redes sociales aplicadas a la educación, la importancia, el uso de las redes sociales en el campo educativo, diferentes redes sociales. El objetivo precisamente es valorar la importancia de las redes sociales como estrategia en el proceso educativo. Mire la importancia, ¿no?, que tienen las redes sociales si nosotros lo utilizamos en una forma correcta y adecuada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder así garantizar una calidad educativa en línea. Tenemos aquí dos conceptos, sí, dos apreciaciones de las redes sociales. La primera nos habla que es una estructura social que se puede representar, bueno, en forma gráfica, en forma de grafos, ¿no? En los cuales los nodos representan los individuos, sí, y las aristas, relaciones entre ellos. Entonces ya vamos a ver una gráfica donde podemos nosotros apreciar, sí, una red social. Las redes sociales en Internet son aplicaciones web que permiten conectar a las personas con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades. Bueno, eso sería una de las apreciaciones principales de una red social. Las redes sociales están en Internet, debemos tener una conexión a Internet y a su vez obviamente son aplicaciones web, ¿no?, que permiten conectarse a las personas. Entonces vamos a aprovechar esta ventaja que me proporcionan las redes sociales para precisamente poderlas aplicar en educación. Aquí observamos una gráfica, bueno, tres gráficas, ¿no?, en sí, donde podemos apreciar, por un lado, las diferentes redes sociales que se puede aplicar, utilizar dentro del proceso educativo, y también encontramos las principales ventajas o apreciaciones, sí, de la red social. Por ejemplo, una de las ventajas es la comunicación que ofrece. Recordemos que a través de una red social nosotros podemos comunicarnos de una forma muy fácil. También tenemos la posibilidad de compartir, como ya lo habíamos dicho, compartir recursos, compartir conocimientos, compartir ideas, experiencias, etcétera. E interactuar con los diferentes actores, como pueden ser docentes, docentes, estudiantes, padres de familia, entre otros, ¿no? Entonces aprovechamos, mire, esa característica de la red social que me permite a mí compartir, interactuar, pero lo aplico en el proceso educativo. Y como les decía, aquí tenemos una gráfica que representa una red social. Entonces, encontramos a diferentes grupos de individuos, los cuales forman o pueden formar una red social. Pero, ¿cuáles son las ventajas de una red social? Existen muchísimas ventajas que puede brindarnos una red social en el proceso educativo. Las redes sociales tienen un gran potencial para su aplicación en el aprendizaje formal y no formal, y especialmente para el aprendizaje informal. Entre sus principales ventajas podemos encontrar las siguientes, ¿no? Primero, potencian la interacción y la colaboración, ¿sí? Facilitan la mejora del ambiente de trabajo. Potencian las relaciones de pertenencia. Ofrecen posibilidades de estructurar los grupos de trabajo y unidades de coordinación. Y otra también que es muy importante, podemos hablar que obligan al uso masivo de las TIC, ¿sí? Las tecnologías de información y de comunicación. A ver, yo en este punto quisiera apreciar lo siguiente, chicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué nos dice que una red social obliga al uso masivo de las TIC? Janet Rodríguez, ¿qué opinan? ¿Por qué? Porque Inge hoy en día es donde más se ocupa, por ejemplo, ya sea para vender, para publicar algo, para comprar. Entonces esto nos obliga a usarlas.
Sí me escuchó, Inge. Sí, 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 sí. Sí, le estoy escuchando. Ya, ¿alguien más que tenga alguna otra opinión de por qué nos dicen que las TIC, pero mejor dicho, que las redes sociales nos obligan al uso masivo de las TIC? Mire, si nosotros no tenemos, por ejemplo, un móvil o un computador y obviamente la conexión a Internet, no se puede utilizar la red social, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, obligatoriamente tenemos que utilizar las TIC. Facilita el compartir y reutilizar recursos educativos. Entonces, mire, el docente, por ejemplo, puede colocar a través de esta red social diferentes recursos educativos, los cuales van a permitir que utilice el estudiante, ¿no? Entonces, la facilidad que me brinda una red social. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en la emergencia de la pandemia, ¿sí? Todos los estamentos educativos se pasaron a la modalidad virtual, ¿verdad? Para llevar su proceso formativo. Pero no sé si ustedes cómo lo llevaban ese proceso. Tal vez se utilizó red social para comunicación, para compartir recursos educativos, no sé. Tal vez alguien que nos pueda contar su experiencia. Inge, en el caso mío, sí, porque, por ejemplo, mis hijos estudiaban mediante las redes sociales, en veces en Facebook, en veces en Zoom, en veces Ya, en Google Meet. ya. Por Entonces, ejemplo, sí. pasémonos en Facebook. ¿Qué se enviaba a través de Facebook? Facebook es una red social muy conocida, ¿no? Y muy utilizada. ¿Cómo se llevaba el proceso formativo? Precisamente, ¿cómo se lo aplicaba? Bueno, con mis hijos más lo hacían mediante video, o sea, en Messenger hacían como videollamada y ahí las profesoras interactuaban con los niños. Me imagino que a través de la red social, hablando de Facebook, se enviaba, no sé, el docente tal vez las tareas, explicaciones, les daba alguna noticia, algún comunicado, ¿verdad? Sí, en eso también se hacía. Enviaba, Ya, por ejemplo, en veces también cuando tocaba documentos, compartía para poderlos imprimir. eso. Entonces, mire, la red social se convirtió en un medio para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Jacqueline, Buenas tardes, Inge. Sí, quería comentar acerca de, bueno, en redes, en la pandemia, por lo general fue un tiempo complicado, sobre todo tanto como en economía y para poder conectar. Entonces fue de una forma obligado contratar planes para poder contactar, para poder comunicar, para poder obviamente estar más informada en las noticias, en todo lo que se necesita, porque mucha gente en la pandemia quedó sin trabajo y pasó en la casa, entonces también fue como una herramienta de entretenimiento, información, a la vez por ahí se difundía también miedo, muchas cosas que sucedían en ese tiempo, entonces, pero también había mucha gente que por medio de redes sociales buscaban opción de trabajos, buscaban forma, de una muy forma bien. útil. Muy bien su reflexión. Entonces, mire, podemos seguir analizando que la red social, a ser utilizada como una herramienta adecuada, sí, podría ser una estrategia, ¿no? Dentro de este proceso educativo. Digamos. Uso de las redes sociales en el mundo educativo. Una red social creada específicamente para los alumnos nos permitirá aprovechar todo su potencial, ¿no? Eh, Tiene muchos beneficios que puede aportar en el proceso educativo. Entonces, yo les decía al inicio de la clase que no solamente existen las redes sociales como Facebook u otra similar, también existen redes sociales dedicadas exclusivamente al área académica, ¿sí? Al aprendizaje, no a la enseñanza. Aquí tenemos algunas ventajas que me proporciona esta herramienta, ¿no? La red social. En el ámbito institucional, por ejemplo, permite una gran riqueza en el intercambio de información y en la formación de comunicaciones de diversos tipos. Generan un sentido de pertenencia por parte de todos los involucrados. A cabo la comunicación entre el profesor y los estudiantes. Por ejemplo, el profesor puede enviar tareas o fechas de entrega, publicar contenidos multimedia, los estudiantes pueden desarrollar y entregar trabajos individuales e inclusive trabajar en equipo, ¿no? Entonces, mire la potencialidad de la red social. También se puede utilizar a manera de asesorías o para tutorías.
en el objetivo de acotar concretamente a la solución de dudas, de problemas, inquietudes que tengan los estudiantes. ¿Sí? Entonces también se lo puede utilizar para poder realizar asesorías o tutorías. Noticias. Este también se puede decir que forma parte de las ventajas que proporciona una red social, ¿no? Para poder publicar, por ejemplo, noticias. Pues permite la difusión de mensajes por parte del docente, cualquier tipo de mensaje. Se publican las actividades para los estudiantes, las fechas de entrega de trabajos o de los exámenes siguientes. En cambio, para los estudiantes, mire, es una opción también muy importante o muy buena, donde brinda una gran riqueza, ya que promueve la autonomía, la colaboración en equipo entre ellos, el estudio grupal y también la solución de tareas. A ver, una pregunta les hago, chicos. ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp? Sí, Inge. Ya. ¿Para qué utilizan ese grupo? ¿O cuál fue el objetivo de crear ese grupo? Para pasar información. Para Mire. mantenernos comunicados. Eso, ¿no es cierto? La comunicación, mire, es algo muy importante. Entonces, lo mismo sucede con cualquier otra red social. Entonces, el docente aprovecha estas potencialidades que le brinda esta herramienta y lo aplica en el proceso educativo, ¿no? Entonces, ustedes me dicen, miren, comunicación para poder intercambiar ideas, tal vez para poder intercambiar documentos, proponer documentos, entre otros. A ver, sigamos entonces. Vemos las potencialidades que brinda tanto a docentes, a estudiantes, ¿no? E inclusive al ámbito institucional. Ya. Diferentes redes sociales, entonces les estaba comentando que no solamente existe Facebook o los que conocemos normalmente, existen redes sociales que son dedicadas exclusivamente para la parte académica. Por ejemplo, tenemos a Edmodo, es una plataforma social educativa gratuita que proporciona un entorno cerrado y privado, a modo de microblogging, ¿no? Para padres, mire, para 3 actores, para los padres, para los alumnos y para los profesores. Inge, una consulta. Dígame, por favor. Inge, sí quería, bueno, en las clases que hemos tenido, hemos aprendido de varias plataformas. Sin embargo, ¿cuál de todas es la más utilizada o la más confiable? Bueno, depende, ¿no? Depende para qué se vaya a utilizar. Por ejemplo, si estamos utilizando una red social, sí, puede ser cualquiera de estas que estoy nombrando. Entonces tenemos, mire, a Edmodo, a Red Alumnos, que son redes sociales específicas para la parte académica, ¿sí? Por ejemplo, Facebook, ¿será una red social académica? No, es más para socializar, Ya. también para publicar, yo qué sé, en negocios, porque en Ya, entonces, Marketplace, son para diferentes temáticas, ¿verdad? Utilizada la red,
Pero, como les vuelvo a repetir, hay redes Como que son dedicadas publicidad gratuita. exclusivamente para la parte académica, ¿sí? Ya, pero si por ejemplo el docente quiere utilizar Facebook como en el área formativa, también lo puede utilizar. Si entonces coge la potencialidad de la red y lo aplica en el área educativa. Pero vuelvo a repetir, hay redes sociales que son dedicadas exclusivamente para la temática académica. Si hablamos, por ejemplo, de plataformas virtuales educativas para crear aulas virtuales, una de las muy conocidas es Moodle. Por lo general utilizan Moodle, ¿no? Bajo esta plataforma se va creando cursos. Le vamos adaptando a nuestra necesidad, ¿no es cierto?, a la institución y vamos creando cursos. Entonces, una de las plataformas muy utilizadas es Moodle, si hablando de plataformas educativas. Bueno, tenemos Listo, aquí, gracias, Inge. ya, tenemos por ejemplo aquí Educan Network, ¿no? También utilizada como una red social, pero en el ámbito académico. ¿Qué nos dice esta red social? Se basa en la consigna de aprender y enseñar en grupo. Entonces, esta red social, bueno, de carácter académico, tiene su lema, ¿no? Que se aprende, pero se aprende en grupo, ¿sí? Puede crearse grupos que permitan crear cursos, compartir contenidos, materiales, documentos, videos, chatear, ¿sí? Y organizar también eventos. Otra que debemos también nombrar y muy utilizada es Edu 2.0. Es un entorno de learning gratuito, sencillo de manejar y se dispone en el lenguaje español. Cada organización recibe un portal propio para personalizar, incluye creación de grupos, registro de notas, chat, foros, bueno, muchas actividades que se puede realizar a través de esta herramienta. Tenemos aquí también algunos aportes más significativos que proporcionan las redes sociales, ¿no?, en el ámbito educativo. Por ejemplo, nos habla que facilita la circulación de información. ¿Qué opinan ustedes de este punto? ¿Una red social facilita la circulación de información? Sí, no, ¿por qué? Sí, Inge, porque puedes llegar de manera más conjunta y masiva a las personas. Ya. A ver, señor Vera, César. César, ¿no me escucha? Pedro, Pedro Goya. Sí, licenciada. A ver, en el primer punto, por favor, ¿por qué una red social facilita la circulación de información? Tal vez un ejemplo. Bueno, porque en las redes sociales lo usan de forma masiva, ¿no? Y hay bastante gente que usa las redes sociales. Bueno, la información este, puede intercambiarse, ¿no? Entre toda la gente, entre todos los usuarios que la usan. Y así más rápido, o sea, más rápido ahí puede circular la información. Mientras más personas las usen, más rápido circula la información. Listo. A ver, vamos con el segundo aporte. Nos permite compartir recursos. A ver, María Celeste. Sí, Inge, porque también en las redes sociales se pueden compartir anuncios, el material que vamos a utilizar para clases o cualquier información relevante, tanto de la información como del docente que quiera hacer conocer a los estudiantes. Ya, y por último tenemos que permite la organización de eventos. ¿A qué se refiere esto? Tal vez alguna reflexión de ustedes. Doris Azogue. Sí, Inge, ¿me puede repetir la pregunta? Ya, estamos comentando sobre los aportes más significativos que dan las redes sociales en el ámbito educativo. Entre estos nos dice la organización de eventos. ¿A qué se tratará? ¿De qué se tratará esto? ¿Una reflexión? La organización de eventos sería, por ejemplo, cuando va a realizar una feria, ahí va todos los reglamentos y las indicaciones.
la fecha, la hora y todo eso que va a realizar. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Norma, ¿me parece? Jacqueline. Sí, sí, claro, Inge. Yo creo que en esa área, sobre todo, nos brinda facilidad, porque anteriormente se tenía que llamar a cada líder o a cada grupo o a cada persona. En cambio, en el día tranquilamente se puede comunicar mediante las redes sociales a cualquier hora, sobre todo. Incluso dejar audios o mensajes. Y es una forma gratuita de poder comunicar, enviar información. O sea, son muchos beneficios que brindan las redes sociales. No vale enviar el video. Eso muy bien, ¿no? Bueno, sigamos entonces con lo que son las redes sociales. Mire, aquí tenemos algunas ventajas de las redes sociales que proporciona dentro del proceso educativo. Por ejemplo, nos habla que fomentan el diálogo entre los compañeros. Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Al ser una red social permite una mayor comunicación entre los actores estudiantes, profesores y estudiantes. Facilita la colaboración, entonces permite realizar trabajos colaborativos. Recordemos que al decir colaborativo estamos hablando de poder compartir experiencias, de poder compartir ideas y conocimientos. También hablamos que desarrollan habilidades comunicativas, una mejor comunicación. Promueven compartir recursos, son miembros activos de pequeñas sociedades virtuales, permite interactuar con otros para los fines que se desean. Podemos mencionar ventajas tanto para el docente como para el alumno. Por ejemplo, en el caso del docente, permite aportar documentación electrónica o enlaces al instante. Entonces, el docente, mire, a través de una red social, envía un link, envía un documento e instantáneamente llega a sus alumnos. Se comunica fácilmente con los estudiantes, estimula la participación, preguntas y también existe una buena interacción. En cambio, en los alumnos, permite fomentar la comunicación, intercambiar información, dar a conocer nuestros proyectos a compañeros que lo necesiten o viceversa. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, al crear un grupo en WhatsApp o en cualquier otra red social, no sé, pueden intercambiar información, ¿verdad? Pueden dar a conocer nuevos proyectos, ideas, etc. Existe un ambiente favorable de trabajo, nos brindan información muy relevante a través de sitios de red blog, de la red, ¿no? Por ejemplo, los blogs. Información suele ser muy reciente y actualizada. No sé si tal vez tienen alguna inquietud sobre las redes sociales. Bueno, aquí tenemos una breve conclusión, ¿no? Las redes sociales permiten, mediante la interacción con otros usuarios, ir construyendo nuestros conocimientos y tener diferentes perspectivas respecto a la información a través de los comentarios, aportes y participación de los demás. Entonces vamos a analizar y dando una breve conclusión, ¿no? De lo que son las redes sociales y cómo las redes sociales podrían intervenir dentro del proceso educativo. Alejandra, Dígame, Lice. un comentario, una conclusión sobre las redes sociales en el ámbito educativo. Que las redes sociales nos ayuda a organizar eventos, como usted nos mencionó hace rato. Esta nos intraestructura dinámica que permite enviar notificaciones, nos permite acceder a aplicaciones en entornos distribuidos. También en Facebook, como mencionó, también esto nos hace anuncios de marketing, o sea, de videos, crear eventos, aprovechar el poder de como le digo, de testimonios visuales que hacen muchas personas, hacen videos, como hacen videos llamativos. También nos permite valorar mucho tanto a los chicos como en especialmente como le
eh, que las redes sociales es un conjunto también de que se utiliza para mencionar nos menciona los negocios, la vida de las otras personas, ya que todos en redes sociales se conocen. Eso sería. Listo. Entonces vemos nosotros. Inge, disculpa, tengo una inquietud Dígame. acerca del Facebook. Bueno, creo que cuando recién salió Facebook era de forma ilimitada, creo, o se podía tener más contactos. En cambio, después de la pandemia, obviamente Facebook tuvo ciertas restricciones. Creo que con el tiempo, no sé si habrá más restricciones, porque Depende, ¿no? Sí, dígame. porque en la pandemia, por ejemplo, mediante redes sociales, obviamente muchas personas como también utilizaron para difundir noticias o cosas buenas, pero hay otros que sí también para divulgar o yo qué sé, hablar mal de alguna empresa o de personas. Entonces, pero sobre todo en la pandemia, habían incluso como realizaban cursos masivos, por ejemplo, en el ámbito de la religión, pues mediante Facebook realizaban de forma masiva, les enseñaban. Entonces creo que por eso Facebook se limitó, o yo no sé por qué, pero ahora ya no sé. Creo que es una capacidad de 500 personas, si no me equivoco, que se puede hoy tener en contactos. En cambio, antes no era así. Creo que era 1.000.000 o 1.000. Claro, por supuesto. Entonces, obviamente hay ciertas restricciones por las cosas que está pasando, ¿no? Entonces, por la violencia y bueno, y por otros aspectos que está viviendo hoy día la sociedad. Ustedes saben que muchas veces se puede cometer delitos a través de la parte tecnológica, inclusive a través de las redes sociales. Entonces, por eso esta empresa trató de restringir ciertos aspectos. Eso es, chicos. Bueno, está claro, ¿no es cierto? Las redes sociales en el ámbito educativo. ¿Sí? Listo. Sí. Sí.